Los datos presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre salario real y empleo generaron varios cruces con analistas económicos que están por fuera del gobierno. Cruces en algún caso bastante fuertes que tuvieron, por ejemplo, ayer respuesta de parte del Ministerio de Economía en una nota que se publicaba en el diario El País. Esto lo estuvo revisando a fondo Nicolás González. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Miguel? Muy bien. Hola, Rosario. Bueno, el saludo para todos. Sí, vamos a comenzar porque la semana pasada fueron dos oportunidades en las cuales la ministra Azucena Arbeleche planteó números, cifras y además hizo una especie de rendición de cuentas. Primero el miércoles en el propio ministerio y luego el viernes cuando visitó el Parlamento Nacional, donde también recibió algunas preguntas y respondió respecto al crecimiento de la economía, a la recuperación salarial, a la generación de empleo, y también se habló de otros temas, como por ejemplo si el gobierno va a terminar cumpliendo o no en este 2023 la reducción de algunos impuestos, como el IAS o el IRPF, algo que se espera sea anunciado por el presidente de la República el próximo 2 de marzo. Vamos a ir a algunas cifras, por ejemplo, porque si tenemos que hablar de salario real, vean ustedes, durante la administración de la calle Pou, el salario real cayó 1,5% en el año 2000 y 1,56% en 2021, pero en 2022 se dio un aumento promedio entre lo público y lo privado de 1%. La cifra va en contra de lo manifestado días atrás por el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, que afirmó que el año pasado se registró una contracción de 0,6%. Durante el informe sobre situación fiscal y perspectivas macroeconómicas del Uruguay, que justamente el miércoles presentó la ministra, ahí se dice que el aumento del índice medio de salarios fue de 0,7% en el sector público y de 1,2% en el privado. Estamos iniciando una fase de recuperación de salario real, tanto para el público como para el privado, enfatizó la ministra, mientras hablaba sobre una diapositiva titulada Recuperación salarial en marcha que se va a consolidar en los próximos años. Es importante destacar justamente lo que dijo el ministro Miere, decía Arbeleche, de que estamos iniciando la fase de la recuperación salarial. Esto generó obviamente la reacción de algunos economistas, como decía justamente recién Miguel, entre otros Javier de Aedo, que de alguna forma uno puede decir, más allá de que sea un economista independiente, que está ligado de alguna forma a quienes hoy forman parte de los socios de la coalición, porque era integrante del Partido de la Gente. Anteriormente también formaba parte del Partido Nacional. De Aedo, que en su cuenta de Twitter dice que lo que publica es a título personal y que no representa lo que dicen las instituciones que de alguna forma él se señala y representa, dijo que ¿por qué el gobierno, se preguntó ese día cuando la ministra hizo esa conferencia el miércoles, por qué el gobierno con el empleo mostró la variación entre los promedios del 2021 y del 2022, pero con el salario real mostró una variación punta a punta entre el mes de diciembre justamente del 2021 y de 2022. Esa es la pregunta que se hace Javier de Aedo, que precisamente generó que en una entrevista que ayer el diario El País publica de Marcela Bención, que es la directora de Políticas Económicas del Ministerio de Economía, en un momento, en una de las preguntas, precisamente Bención le dedica una respuesta exclusivamente a tratar de esclarecer esta pregunta que recién se hacía de Aedo. Vamos a escuchar estas partes de la entrevista que se le hizo a Bención en el diario El País, que precisamente hoy en la tarde transcribíamos para ustedes. Es una lástima que esté haciendo ese comentario con una connotación negativa de que el gobierno tergiversa cifras o muestra lo que le conviene, dijo Bención. Eso no ayuda a la sociedad, no es un comentario que contribuya a esclarecer cuál es la situación económica, sino más bien genera una sensación de duda o de opacidad que es muy negativa. Voy a explicarle, por si no lo sabe, por qué utilizamos promedio en un caso y variación punta a punta en otro caso, comenzó diciendo. Nosotros hacemos las proyecciones de empleo en promedio porque las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que son las que se utilizan para cuantificar los puestos de trabajo, se publican a junio y vendría a ser un promedio del año. Ese es el dato que nosotros tomamos en cada rendición de cuentas y por lo tanto, cuando rendimos cuentas, lo hacemos con respecto a nuestra proyección. La directora de Política Económica del Ministerio agregó además que en las negociaciones salariales se negocian salarios punta a punta, no en promedios. Por lo tanto, cuando mostramos el dato del salario, es muy importante mostrarlo con el mismo criterio con el que se negocian las pautas salariales. Lo más importante es que se creara un puesto de trabajo en el 2022, 40.000 en promedio, y ahora se abre una etapa de consolidación de la recuperación salarial que ya se está viendo, agregó Bención.
Nico, pero de Aedo vuelve al tuit, mantiene la crítica, hace algunas salvedades, algunas especies de declaraciones, pero ¿qué dijo en esa oportunidad? Sí, ya temprano el domingo de Aedo responde esa nota que ayer de mañana publicaba el diario El País y en donde justamente Vención utiliza una de las preguntas que se le hacen por parte de la periodista para de alguna forma también poder, explicar por qué entiende de Aedo que está mal hecho el cálculo de alguna forma del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo otro que destaca es, lo primero que quiero aclarar, es que yo no estoy diciendo que el Ministerio esté tergiversando los datos. Vamos a compartir lo que decía de Aedo en sus Twitter. De Aedo comienza diciendo: no es señalado que el MEF tergiversa datos, sino que realiza una comparación que no es adecuada cuando refiere la evolución del empleo en términos de promedios anuales y la del salario real en términos de punta a punta del año. En 2022, el empleo creció entre promedios y cayó entre diciembres, y el salario real cayó entre promedios y subió entre diciembres, agregó. También dijo: todos sabemos que las negociaciones salariales son punta a punta, no necesariamente entre diciembres en el sector privado. Por eso no implica dejar de evaluar también la evolución salarial entre promedios, que es relevante, por ejemplo, para conocer la masa salarial. En este punto, de Aedo cerró diciendo que en 2022 no se crearon puestos de trabajo netos, al contrario, hubo una caída del orden de 10.000 a lo largo del año. Los 40.000 que refiere el Ministerio, aumento entre promedios, corresponden al año calendario del 2021. Los que vieron estos tweets se darán cuenta inmediatamente que no está solo, que hay otros economistas que respaldan a Javier de Aedo. Y también muy reconocidos, ¿no? Y también independientes. Gabriel Odone, Marco Soto, por ejemplo, son algunos de los que en estas horas, entre ayer, domingo y hoy, también estuvieron de acuerdo con la posición de Aedo y lo hicieron saber en sus respectivas cuentas. Por ejemplo, Odone decía: estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier respecto a su lectura de las cifras del mercado laboral y de la rebaja de impuestos, que es lo que vamos a compartir ahora. Difícil expresarlo mejor, decía, entre otras cosas, en la publicación el propio Odone. Y en el caso de Soto decía: lejos de lógicas binarias y de otros intereses, claro, técnico y concreto, para definir de alguna forma lo que expresaba de Aedo. Vamos a hablar ahora a propósito de la reducción de los impuestos, del IAS y el IRPF. Si había un crecimiento en la economía, esto era ya parte de una propuesta de gobierno, en la campaña, lo había dicho el propio presidente y lo anunció también la vez pasada, cuando el 2 de marzo del año 2022 estuvo en el Parlamento. Si había una recuperación salarial por encima de un porcentaje, se iba a reducir los impuestos. Claro, lo primero que hay que tener en cuenta que esto está pensado para finales del 2024, se van a aplicar a comienzo del 2025, casi que no se ve en el resto del periodo de gobierno que continúa. La realidad es que aquí también de Aedo está en contra de esta propuesta, Odone también, y lo vamos a escuchar más adelante Odone, pero vamos a compartir lo que decía de Aedo ayer en este hilo de Twitter que hizo para responder primero sobre las primeras cuestiones. Acá está lo que decía, vean: yo no estoy de acuerdo por dos razones. Y ahí empieza a explicarlo. Primero, porque muestra preferencias prioritarias, decía. Por ejemplo, la primera infancia es uno de esos sectores, sin dudas, y los recursos asignados por este gobierno son positivos pero insuficientes. Y la reducción prevista en aquellos impuestos sería varias veces superior según lo que se maneja entre legisladores del gobierno. Pero también dice de Aedo, cuando sigue en este hilo, que la segunda razón por la que no comparte la reducción es que las finanzas públicas no admiten un deterioro fiscal permanente como el que se dará con esa decisión. Y ahí termina explicando, en los dos últimos tweets que publica, que tuvieron un desempeño destacable las finanzas hasta septiembre pasado, cuando se llegó a un déficit fiscal total del 2,5% del PIB, destacable y elojable, decía, pero sin embargo en los 3 meses siguientes se dio un deterioro inesperado de 0,9%, inesperado y preocupante. Y termina diciendo justamente en el último tuit que publica que a pesar de ello sigue confiando en que en este periodo de gobierno la conducta fiscal se impondrá a las tradicionales carnavales electorales, como él escribió en una columna reciente que hizo y que publicó precisamente hace algunas semanas atrás. Esta es la postura de Aedo, por la cual él entiende que no termina siendo una buena medida poder reducir los impuestos del IAS y el IRPF. Odone, Gabriel Odone, quien la semana pasada fue entrevistado por el programa Doble Clic de FM del Sol, también tiene una posición muy similar a la de Aedo y la expresó de la siguiente manera. Creo que la señal de transmitir un relajamiento tributario en un contexto en el que todavía la política monetaria está en terreno contractivo por su objetivo de inflación y a su vez en un escenario en el cual
probablemente al final de este periodo de gobierno habremos encontrado una afectación de la distribución del ingreso como consecuencia de los efectos que la pandemia tuvo y la recuperación rápida posterior tuvo sobre el mercado laboral y sobre algunos perceptores de ingresos. No creo que el relajamiento de impuestos para sectores de ingresos medios y medios altos sea el camino, pero bueno, eso está dentro del terreno de lo opinable y el gobierno claramente ha asumido el compromiso de cumplir con lo que había planteado en campaña y eso de alguna forma es un hecho. Esa es una discusión. La otra discusión es en relación a qué efectos tiene esto materiales sobre las finanzas públicas. Yo diría que bastante pocos, según la ministra planteó en la conferencia de prensa el miércoles, en las cifras de proyección fiscal para el 2023 que ellos manejan ya están incluidos estas rebajas, y si así fuera confirma que la cifra es muy marginal porque no hay efectos perceptibles en esas estimaciones. Bueno, el gobierno obviamente va a seguir firme en esta postura. Hay un margen de porcentaje de reducción de IAS y de IRPF que se está manejando. La realidad es que los economistas dicen que puede ser algo marginal, algo pequeño, el porcentaje que sea anunciado por el gobierno. Veremos, habrá que esperar al 2 de marzo, que es cuando el presidente va al Parlamento para poder hacer este anuncio. Bien, sí, uno se queda pensando, ¿no? Y bueno, no me pagan por pensar. Gracias, Nico. Que pasen bien.